Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en este video son dos ejercicios un poquito más complejos que todos los que venimos viendo anteriormente para calcular extremos de funciones en base al concepto de derivada. ¿Está? Entonces, lo que nos pide el ejercicio es lo mismo, estudiar la existencia de extremos, y la función que se nos da es la función x por raíz de 4 menos x. Bien, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, fíjense que aquí lo que me limita el dominio es la función raíz cuadrada. Fíjense que el dominio van a ser todos los x que hagan que esto sea mayor a 0. O dicho de otra manera, igual a 0. Entonces, el dominio de esta función va a extenderse de menos infinito hasta 4. ¿Está? Bien. Fíjense que esta función es una función derivable desde menos infinito hasta 4. Pero en este caso, en 4 no es derivable. No es derivable porque fíjense que justo está en el extremo del intervalo. Así que por estar justo en la puntita, no podemos decir que sea derivable. ¿Está? Bien. Entonces lo que tenemos que buscar para encontrar los extremos es los puntos críticos de esta función. Vamos a empezar buscando los puntos donde la derivada vale 0. Los puntos críticos donde la derivada vale 0. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la derivada de esto. Lo vamos a hallar haciendo el producto, la derivada del producto. Si ustedes hacen la derivada del producto, sería el primero sin derivar, x derivado, que sería 1, por todo esto sin derivar, me queda aquí, más x por la derivada de todo esto, ¿no? Aquí tenemos el x y la derivada de todo esto sería esto por menos 1, por eso el menos de aquí, ¿no? Así que esta es la derivada de la función f de x. Y lo que tenemos que hacer es igualarla a 0 para sacar los x que hacen que la derivada valga 0. Así que igualamos todo esto a 0, lo reescribimos aquí un poquito mejor, así se entiende más. Podemos pasar esto sumando, me quedaría esto que ustedes ven aquí. Y ahora para despejar x puedo pasar el 4 menos x raíz multiplicado a este lado, que es lo mismo que escribir todo esto al cuadrado, y me quedaría esto de aquí. ¿Está? Bien, aquí puedo despejar x fácilmente, me queda esto, y me quedaría que x es igual a 4 dividido 3 medios, y eso me es igual a 8 tercios. Así que en x igual a 8 tercios, mi función tiene un punto cuya derivada vale 0. Entonces tenemos que analizar qué es lo que pasa antes y después de ese punto crítico con la derivada, con el signo de la derivada, para saber si ese punto crítico corresponde a un extremo. Entonces me voy a hacer la tablita. Sé que en x igual a 8 tercios la derivada vale 0. Para x mayor a 8 tercios, vamos a la derivada, a esto de aquí. Fíjese que es un poco difícil evaluar a ojo, o haciendo un análisis cualitativo de cómo se comporta esto, como hicimos hasta ahora. Es un poco difícil evaluar el signo. Entonces, ¿qué voy a hacer para evaluar el signo? Sencillamente evaluar esta función en un valor mayor a 8 tercios y fijarme el signo. El valor que puedo tomar para simplificar mucho las cuentas puede ser el 3. ¿Está? Tengo que tener cuidado de no salirme del dominio. Acuérdense que el dominio es de menos 8 a 4. Bueno, vamos a tomar el 3, vamos a evaluar esto en 3 y nos vamos a fijar el signo. Si x vale 3, esta raíz vale 1. Si x vale 3, esta raíz vale 1, así que me quedaría 1 menos 3 medios. Y 1 menos 3 medios es negativo. Por lo tanto, el signo de la derivada cuando x es mayor que 8 tercios es negativo. Vamos a ver qué pasa ahora si x es menor a 8 tercios.
Entonces, bueno, voy a tener que de vuelta evaluar la derivada en un valor para saber cuál es el signo de ese valor, y ese signo va a ser el que voy a colocar aquí. ¿Está? Bueno, x menor a 8 tercios podría tomar el valor, podría tomar el 0. Me simplifica bastante la cuenta. Fíjense, si x es igual a 0, raíz de 4 vale 2. Todo esto se me anula porque este x me tira abajo todo, el x vale 0. Entonces esto sería igual a raíz de 4 igual a 2. El signo es positivo, por lo tanto, para x menor a 8 tercios la derivada va a conservar el signo positivo. ¿Está? Bien. ¿Cuál es la conclusión? Que en x igual 0 la función tiene un máximo local. Tiene un extremo local porque se ha producido un cambio de signo en la derivada, y un máximo porque el cambio se produjo de más a menos. ¿Está? Bien, entonces ahí encontramos el primer máximo local. ¿Termina acá el ejercicio? No. ¿Por qué? Porque recuerden que los puntos críticos tenía de dos tipos: aquellos donde la derivada se anula, que es lo que hicimos aquí, y aquellos donde no existe la derivada. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es buscar los puntos críticos donde la derivada no existe. Y evidentemente voy a tener un solo punto crítico de este tipo, que va a ser el x igual 4, porque x igual 4 forma parte del dominio de la función, pero en ese punto no es derivable. ¿Se fijan ustedes? ¿Qué pasa en x igual 4? Bueno, para que vean lo que pasa, podemos hacer el siguiente análisis. En x 8 tercios la función tenía un máximo local. Como 4 es mayor a 8 tercios, es evidente que la función después de 8 tercios va a ir descendiendo hasta que llegará a un valor para x igual 4. Y si va descendiendo, no me queda otra que x igual 4 sea un mínimo local. ¿Está? Es muy sencillo el razonamiento. Fíjense, en 8 tercios tenía un máximo. Si tengo un máximo significa que si yo paso ese valor, la función va a ir descendiendo hasta llegar a x igual 4, que tendrá un valor, que ese valor será mucho menor a todos los que tomó anteriormente y después de x 8 tercios. ¿Está? Entonces, si graficamos un poquito la función, fíjense, una gráfica un tanto extraña, parece que como que está torcida, como si lo hubiera agarrado el viento. Fíjense que en x igual 8 tercios, que 8 tercios estaría por acá, sería 2,66 y pico. Fíjense que tenemos el máximo local que hemos calculado, y que en x igual 4 tengo mi mínimo local. Es un mínimo en esta zona, es el mínimo valor que toma la función. ¿Está? Entonces, ¿cuál fue la novedad de este ejercicio? Que tuve que buscar extremos en los puntos críticos donde la función valía 0 y donde la función no tenía derivada. Nunca se olviden de estos puntos, porque también son extremos locales, pueden serlo, los puntos donde no tiene derivada. ¿Está? Bien, vamos a ver otro también de la misma especie. Bueno, la función que nos da es una función partida. Para x menor o igual a 2 vale esto, y para x mayor a 2 vale x. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de esta función? Que es derivable desde menos infinito hasta 2, eso seguro, porque hasta menos 2, aquí sería menos 2. No, perdón, está bien lo que digo. Desde menos infinito hasta 2, esta función es derivable. ¿Por qué? Porque está gobernada por esta parte, que es una función derivable. ¿Está? Así que desde menos infinito hasta 2 es derivable. No incluyo el 2, y ahora les voy a explicar por qué.
Para x de 2 a más infinito, no incluyendo el 2, también va a ser derivable porque aquí viene gobernado por esta función y esta es una función derivable. ¿Qué pasa en 2? ¿Por qué no lo incluyo yo aquí el 2 todavía? Porque yo no sé si ese punto es o no derivable, porque es el punto de unión de estas dos funciones. Dependiendo de cómo se unan, yo voy a tener que hacer el análisis, ahí sabré si es o no un punto derivable, ¿no? Así que después haremos ese análisis. Por lo pronto vamos a buscar los puntos críticos donde la derivada vale 0. Entonces, voy a tomar la primer parte de la función, la voy a derivar, y la derivada de todo esto es todo esto, para x menor a 2, y para x mayor a 2 la derivada es esto, vale 1, ¿no? Sencillamente lo que hice aquí es calcular la función derivada de mi función derivando cada una de las partes. Fíjense una sutileza. Aquí la derivada vale para x menor a 2. Si bien la función valía para x menor o igual a 2, aquí el igual no lo puedo poner, porque en 2 yo no puedo afirmar que la derivada vale esto, porque el 2 tengo el punto de unión entre las dos funciones. Así que está bien que yo derive cada parte para calcular la derivada, pero aquí tengo que modificar el igual, porque el igual no lo puedo considerar. En 2 tengo el punto de unión y no puedo decir que la derivada sea ni igual a esto ni igual a esto. Tendré que yo después aparte calcular y ver si existe o no la derivada. Bien, pero por ahora busquemos el punto donde la derivada vale 0. Bueno, para x mayor a 2 evidentemente la derivada nunca va a valer 0 porque vale 1, así que voy a buscar este punto para x menor a 2. Entonces voy a tener que igualar esto a 0 y es evidente que para x igual a 1 la derivada se anula. Fíjense, 2 por 1 2, menos 2 0, así que en x igual a 1 la derivada se anula. Fíjense que x igual a 1 está dentro de este intervalo, está dentro del intervalo x menor a 2, así que evidentemente existe en mi función en x igual a 1 un punto con derivada 0. Entonces tendré que ver qué pasa ahora con este punto crítico. Lo que voy a hacerme es la famosa tablita. Sé que para x igual a 1 la función vale 0. Tengo que ver qué pasa para x mayor a 1 y x menor a 1. Bien, aquí tengo que tener una precaución. En realidad tengo que ver qué pasa con la derivada para x mayor a 1 y para x menor a 2, porque para x mayor a 2 ya me están hablando de otra función. Así que tengo que ver qué pasa con el signo, con x mayor a 1, pero a la vez que x sea menor a 2. Es decir, que esté siempre dentro de esta región. Bien, ¿qué puedo decir del signo si x es mayor a 1 y menor a 2? Bueno, si x es mayor a 1 pero menor a 2, es evidente que el signo va a ser positivo. ¿Está? Y si x es menor a 1, ahí sí no voy a tener ningún problema. El signo, como ustedes podrán ver, si x es menor a 1, esto va a ser menor a 2, y algo menor a 2 menos 2 va a ser algo de signo negativo. Así que así he extraído yo todos los signos de mi derivada. Sé que para cuando x es mayor a 1 la derivada es positiva, cuando es menor es negativa. Entonces, como se ha producido aquí un cambio de signo, yo puedo asegurar que en x igual a 1 tengo un extremo local. Y como el signo pasó de negativo a positivo, yo puedo asegurar que lo que tengo es un mínimo local. ¿Está? Bien, ¿terminó mi ejercicio acá? No. Recuerden que ahora tengo que ver lo que pasa con x igual a 2. Si en x igual a 2 existe la derivada y esa derivada es 0, voy a tener que hacer todo este análisis para x igual a 2. Y si en x igual a 2 no existe la derivada,
igual voy a tener que hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque si no existe la derivada en x igual a 2, es un punto crítico. Recuerden que los puntos críticos son aquellos donde la derivada no existe o vale 0. Entonces vamos a ver qué pasa en x igual a 2. ¿Cómo calculo la derivada en x igual a 2? Bueno, lo que tengo que hacer aquí, puesto que es el punto de unión, es ver qué pasa con el límite de la derivada para x tendiendo a 2 por izquierda. Es decir, ver a cuánto tiende la derivada por izquierda a medida que me acerco a 2. Si ustedes se fijan, esto va a tender, si esto tiende a 2, esto se va a aproximar a 4. Y 2 por 2, 4, menos 2, 2. Ahí está. Así que el límite de la derivada por izquierda vale 2. Es decir, que a medida que me aproxime a 2, la derivada se va a ir aproximando a 2, si lo hago por izquierda. ¿Y qué pasa si lo hago por derecha? Bueno, ahora tengo que calcular el límite de la derivada si yo me acerco a 2, pero por derecha. Si me acerco a 2 por derecha, la derivada va a valer 1. Bien, entonces fíjense qué pasó acá. La derivada por izquierda no coincide en valor con la derivada por derecha. Por lo tanto, en x igual a 2 la derivada no existe, porque no coinciden las derivadas laterales. Por lo tanto, si la derivada en 2 no existe, 2 es un punto crítico de la función. Entonces tengo que hacer todo este análisis ahora para 2. ¿Está? Entonces, voy a hacer de vuelta la tablita y voy a ver qué pasa con el signo de la derivada para x mayor a 2 y con el signo de la derivada para x menor a 2 y mayor a 1. ¿Está? Mayor a 1. Porque recordemos, no nos tenemos que ir ahora de esta región, porque si no el signo cambia de vuelta. ¿Está? Así que tenemos que evaluar de x mayor a 2 y menor a 1. Bueno, cuando x es mayor a 2, es evidente que la derivada vale esto, vale 1. Es decir, la derivada tiene signo positivo. Y cuando x es mayor a 1 y menor a 2, recuerden que ya lo habíamos calculado, era esto. Aquí habíamos calculado el signo de la derivada para x mayor a 1 y menor a 2. Es lo mismo que necesitamos ahora, así que el signo va a ser el mismo, positivo. Entonces fíjense, en x igual a 2 tenemos un punto crítico, pero no es extremo local. ¿Por qué? Porque no se ha producido un cambio en el signo de la derivada. ¿Está? Y aquí termina todo nuestro análisis. Hemos encontrado, primero, repetimos, los puntos críticos donde la derivada se anula y los puntos críticos donde no existe la derivada. En ambos hicimos este análisis y en uno tenemos un mínimo local y en otro es un extremo local. Fíjense que si grafico esta función, tenemos esto que ustedes ven en pantalla. Es la unión de dos funciones, como ustedes pueden ver, una parábola, era lógico, tengo una cuadrática que la describe, y cuando x es mayor a 2 tengo la función lineal y es igual a x, ¿no? Fíjense que en 1 tengo mi mínimo local, que es también un mínimo absoluto, y que en x igual a 2, si bien tengo un punto crítico, un punto sin derivada, porque ustedes pueden ver como hay una punta aquí en la función, si bien es un punto crítico, como se ve en la gráfica, no es un extremo local. Así que, ¿cuál es la idea de estos ejercicios? Que ustedes puedan tener bien en cuenta que cuando buscan extremos no solo se deben buscar puntos con derivada cero, también debemos buscar los puntos donde la derivada no existe y hacer el mismo análisis que hicimos con los puntos de derivada cero. Espero que les haya gustado este video. Para mí ha sido un video muy útil. Estos ejercicios, yo veo que la mayoría suele buscar los puntos críticos en punto de derivada cero y se olvida de estos puntos, de los puntos donde la derivada no existe, que puede haber muchas veces un extremo local. Así que si les gustó, por favor, exprésenlo y nos vemos en un próximo video. Chau.